Perfecto. Bueno. Todo tuyo. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Gracias por estar ahí, aunque no los podamos ver. Lo que quería contarles es un poquito una descripción breve de qué es lo que estamos haciendo en el grupo hace ya unos añitos. Es esto que se llama Syrah Force Field o campo de fuerza Syrah. Yo tengo la tendencia a pasarme con el tiempo, así que lo que aprendí a hacer desde hace algunos años, agradecer primero a la gente que ha trabajado en esto. Estas son las personas que están actualmente en el grupo. Ha habido pasado otra gente que ha hecho colaboraciones, contribuciones importantes. Pero esto es una gente que le está poniendo, digamos, el pecho a las balas en este momento, y los voy a ir mencionando en la presentación. Esencialmente quería contarles qué es lo que es digamos, o cómo logramos el desarrollo de un campo de fuerzas de grano grueso, pero como entiendo que no todos en la audiencia son expertos en simulaciones, aunque todos deben tener un feeling, voy a empezar digamos, un pasito para atrás, contándoles que en general una descripción para las interacciones moleculares que está bastante aceptada, y que de hecho es la que utiliza casi que cualquier programa que hace dinámica molecular, docking, etcétera, etcétera. Es una descripción con un hamiltoniano de este tipo, que esencialmente lo que hace es calcular la energía potencial de un conjunto de átomos o de moléculas, utilizando esta representación simplificada. Esencialmente tiene dos componentes grandes, una es lo que se llama bonded y la otra non-bonded. Discúlpenme los anglicismos, pero algunas cosas, de hecho, o las aprendí así, o probablemente ustedes mismos también les resultan más familiares, o sea, la parte ligada y la no ligada, que esencialmente lo que hacen es tratar de dar una descripción clásica para efectos que son inherentemente cuánticos. Aún así, a pesar de las simplificaciones bastante burdas en algunos casos, este tipo de hamiltoniano es como que ha habido una cierta evolución durante el tiempo, y es esencialmente lo que sabemos que logra reproducir con un excelente compromiso de costo computacional y de precisión en cuanto a las interacciones intermoleculares. Entonces, bueno, hay claramente interacciones para cosas que están ligadas con enlaces covalentes, resortes, ángulos, etcétera, etcétera. Las interacciones no ligadas están descritas con electrostática o potenciales de Lennard-Jones. En particular, que se llama de potencial 12.6 es uno de los más comunes también. Y esto, como les decía, es lo más utilizado o bastante más, lo más aceptado para describir interacciones moleculares. Y esencialmente, si uno mira en términos de qué es lo que podemos describir y qué es lo que quisiéramos describir, si ustedes se fijan en este esquemita, lo que nos permiten hacer hoy en día las simulaciones moleculares y mayormente de dinámica molecular es concentrarnos en esta región, digamos, en la región inferior donde ven una proteína, por periodos que esencialmente están en el orden de los micro a milisegundos y digamos, para tamaños de sistemas que están en el orden de los 100.000 átomos o el millón de átomos esencialmente. Si uno recorre la diagonal, claramente los sistemas se vuelven más complejos, y bueno, eventualmente no es solamente un problema, las limitaciones no están solamente asociadas a problemas de disponibilidades o de poder de cálculo, sino que cuando logremos sea digamos, una conjunción entre poder de cálculo y un poco de desarrollo de algoritmos y de representaciones que nos permitan simular células, vamos a querer siempre ir más arriba hasta llegar a organismos completos. Y eso, como les decía, está asociado un poco a la disponibilidad de poder de cálculo, un poco a la capacidad de representar las interacciones, un poco también a la capacidad de almacenar la información, porque imagínense que si tuviéramos la capacidad de simular, no sé, un cuerpo humano como el que está acá, deberíamos también tener la capacidad de seguir y de tener traza de las interacciones de cada átomo de hidrógeno en cada molécula de agua de todo el cuerpo, lo cual es una cosa que esencialmente no tiene ningún sentido. Implicaría un costo computacional enorme, almacenarlo, encontrarlo cuando quiera hacer análisis, etcétera, etcétera. Entonces, una alternativa para eso son lo que se llaman las simulaciones de grano grueso, o de coarse grain en inglés, que justamente tratan de lidiar con estas desventajas. Una cosa que es bastante interesante y simpática en el tema del desarrollo del grano grueso es que esencialmente, a diferencia de las interacciones que uno trata de describir acá, que son ya en sí mismas una simplificación
de la realidad, que es esencialmente cuántica, es decir, esto es en sí un modelo de grano grueso. Pero hay una diferencia entre lo que en general conocemos como modelos de grano grueso y esto. Esto trata de reproducir reglas claras de la química o de la física o de la fisicoquímica, si quieren, mientras que en las aproximaciones de grano grueso en realidad hay bastante flexibilidad y los modelos son simplificados de manera tal que yo puedo dejar de tener en cuenta ciertos detalles siempre que me logren reproducir algún tipo de fenómeno. Para ponerlo en términos muy simples, es como si yo tengo, digamos, quiero reproducir un caballo, pero claro, no, es complicado, no tiene demasiados detalles, es difícil de dibujar, no lo puedo hacer. Entonces, yo digo, bueno, entonces lo que voy a hacer es una reproducción simplificada de este caballo. Entonces, esta es una alternativa. Y uno puede decir, bueno, sí, está bien, es un caballo, tiene 4 patas, cabeza, cola, etcétera, etcétera, pero tendría que ser marroncito y correr, etcétera. Entonces dice, bueno, es este. Sí, también es un caballo. Si fuera un algoritmo de reconocimiento de imágenes, probablemente lo va a seguir reconociendo como un caballo, pero probablemente no tiene que correr en 2 patas, sino en 4. Entonces voy a una tercera alternativa. Y en realidad cualquiera de todas estas es una alternativa o podría llegar a ser una alternativa válida de grano grueso. Es decir, son formas simplificadas que me terminan describiendo de alguna manera la realidad más compleja que por algún motivo o no puedo costear o simplemente necesito acelerar. Entonces, lo que les voy a contar en el resto de la presentación es una posible aproximación, que fue la que tomamos nosotros en el grupo hace ya bastante tiempo, para generar un modelo de grano grueso. Esencialmente, vamos a suponer que este es nuestro modelo de grano grueso. Es bastante parecido, nadie me va a negar que eso es un caballo en cualquiera de los dos casos que estén mirando. En nuestro caso, obviamente no queremos reproducir caballos, sino que lo que quisiéramos reproducir es esta realidad fisicoquímica que está representada en el hamiltoniano de la mejor manera posible, es decir, con la mayor fidelidad posible y con el menor costo computacional posible. Entonces, por eso uno tiene que tomar una serie de aproximaciones, porque aunque uno simplifique las cosas, es inmediato darse cuenta que el número de variables es todavía bastante grande. Es decir, si yo tengo que decidir las distancias interatómicas entre objetos que no son verdaderamente átomos o las constantes de fuerza, etcétera, en diferentes objetos que son arbitrarios, puede resultar complicado y de todos modos, aunque el espacio de parámetros se reduce, es todavía enorme. Entonces, lo que hicimos fue tomar algunas estrategias, digamos, algunos lineamientos generales para la estrategia, y esencialmente son estos 4. Hay algunas otras cositas, y después les voy a mostrar algunos ejemplos de qué es lo que quiere decir todo esto. Pero una de las cosas fundamentales que decidimos hacer desde el inicio es decir, bueno, voy a generar una representación simplificada que utiliza las posiciones de átomos reales. Es decir, que si yo quiero representar una molécula de agua, bueno, de alguna manera tendré que tener en cuenta la posición del oxígeno, por ejemplo. Y lo que acabo de decir ya nos lleva a la segunda frase, que es mantener solamente los puntos de interacción importantes. ¿Qué quiere decir importante? Bueno, eso depende de la persona y es claramente subjetivo. Yo acabo de mencionar una molécula de agua, entonces probablemente lo más importante es saber dónde está el oxígeno en la molécula de agua, simplemente por una cuestión de masa. El oxígeno es más grande y entonces si yo puedo mantener la posición del oxígeno, entonces ya tengo bastante información sobre el agua. La otra decisión importante que tomamos, y esa fue verdaderamente estratégica, es decir, bueno, vamos a utilizar siempre un hamiltoniano clásico, es decir, un hamiltoniano que tiene esta forma que está acá. ¿Y esto por qué? ¿Se pueden usar otros hamiltonianos? Sí, se puede usar el hamiltoniano que a uno se le dé la gana. Incluso se pueden utilizar expresiones en las cuales aparecen fuerzas que están por afuera del hamiltoniano. No hay ningún problema. El problema es que después uno también lo tiene que codificar, es decir, lo tiene que programar y hacerlo que funcione de manera eficiente. Y para eso ya hay gente que hace 40 años que está trabajando, digamos, todos los programas más famosos de dinámica molecular han logrado un desarrollo muy eficiente y se mantienen actualizados todos los días con, por ejemplo, las últimas versiones de CUDA, con algoritmos cada vez más rápidos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que si uno continúa utilizando un hamiltoniano de esta pinta, va a ser capaz de utilizar y de aprovechar al máximo los motores de simulaciones de dinámica molecular. Con esas 3 selecciones, esencialmente lo que hay que hacer es arremangarse y encontrar una manera de ajustar parámetros.
Y como les decía antes, la manera de ajustar parámetros es claramente tratar de definir cuáles son las propiedades que uno quiere reproducir. Y para eso normalmente tomamos como política reproducir propiedades experimentales, propiedades estructurales experimentales y no simulaciones. Porque, bueno, las simulaciones son exactamente eso, simulaciones, y también las nuestras son simulaciones. Con todo esto que les decía, lo que es importante es que, bueno, logramos generar un paquete que es bastante completo. Creo que es, hasta donde sé, el paquete más completo, es decir, que contiene la mayor cantidad de moléculas biológicas a nivel de grano grueso. Y hoy en día, gracias al esfuerzo de, bueno, toda la gente en el grupo, presentes y pasados, en particular Matías Machado ha trabajado bastante en esto. La implementación es verdaderamente directa y muy simple en los dos motores de dinámica molecular más comunes, que son Amber y Gromax. Y ahí, bueno, si quieren y les interesa, hay una serie de digamos, todos los parámetros para correr con tutoriales para distintos sistemas paso a paso, están en esta página web. Si no, nos pueden contactar y con muchísimo gusto les damos una mano. Pero verdaderamente, literalmente, para pasar de la representación atómica al grano grueso y ahí poner a correr una simulación en Amber o en Gromax, son 4 o 5 líneas de comando que son verdaderamente muy simples y si uno ya sabía correr una simulación de dinámica molecular atómica, llegar a correr una simulación de grano grueso son verdaderamente minutos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto que les decía de los puntos, digamos, más bien estratégicos en cuanto al desarrollo? Lo que puse acá abajo, primero les voy a mostrar un ejemplo con ADN. Lo que puse acá abajo es una línea de tiempo. Como verán, nos ha tomado más o menos 10 años llegar al punto donde estamos hoy, que es generar un campo de fuerza bastante completo. Cuando empezamos a pensar que podíamos hacerlo, suponíamos que nos iba a tomar 5 años. Y bueno, y aquí estamos. Entonces les voy a contar, y bueno, lo que está obviamente en los globitos son papers, no son todos los papers, pero son algunos que fueron importantes y sobre todo son papers que son fundamentalmente de desarrollo del campo de fuerza. El campo de fuerza comenzó con un modelo de ADN simplificado. Entonces, lo que les decía, ¿cuáles son los puntos importantes para un ADN? Bueno, es una descripción que seguramente es subjetiva, pero en nuestro caso lo que dijimos que es importante para el ADN es mantener interacciones, puntos de interacción que están identificados por las esferitas amarillas en la región central de Watson Crick. Es decir, que la región de reconocimiento específico del ADN tiene que absolutamente ser mantenida. Después tenemos un bit más en la región del azúcar y 2 bits más en el grupo fosfato y en el backbone del ADN. ¿Por qué necesito 2 bits en el backbone del ADN y no solamente uno? Porque, por ejemplo, quiero mantener cosas importantes como la polaridad 3'5'. Entonces, claramente me estoy saltando un montón de detalles en cuanto a cómo describimos los parámetros, pero cada parámetro, recuerden que tiene propiedades que están asociadas, como por ejemplo, distancias de enlace, es decir, bit, lo voy a llamar con el nombre en inglés para no confundirlo con átomos, que voy a utilizar como palabra para designar exactamente eso, átomos verdaderamente atómicos, valga la redundancia. Entonces, lo que uno tiene que definir en este caso es no solamente las posiciones con las que voy a realizar el mapeo, sino también, por ejemplo, las conectividades. Entonces, si yo decido poner un bit acá, lo que voy a hacer es decir, bueno, entonces la distancia entre este y este va a ser la distancia de la forma canónica del ADN, entonces esto me ahorra, por ejemplo, el tener que desarrollar un parámetro, es decir, el parámetro de distancia de equilibrio, en este caso, no lo voy a desarrollar ni lo voy a ajustar, sino que lo voy a tomar directamente de datos estructurales. Lo mismo para todos los otros, el tamaño de las esferitas corresponde al tamaño de Van der Waals de la interacción, y como verán, el tamaño es heterogéneo, es decir, estos son tamaños que corresponden a tamaños atómicos, y estos son tamaños que corresponden al grupo funcional que representa. Este es el grupo fosfato, y este es por ejemplo, este más chiquito acá, es un hidrógeno dentro de la adenina. ¿Por qué es esto? Bueno, porque necesito mantener, por ejemplo, el stacking en el ADN, es decir, el apilamiento. Si todos los bits tuvieran el tamaño del grupo funcional del fosfato, eso no sería posible en la región central del ADN. Entonces, utilizando ese tipo de aproximaciones y ajustando esencialmente las constantes de fuerza de las interacciones angulares de enlace y los pozos de Van der Waals y las cargas parciales, como ven, hay una serie de interacciones que ajustar. Lo que uno puede lograr es una descripción
bastante aproximada. En realidad, el modelo de ADN terminamos de tocarlo, por así decir, hace casi 10 años y no hemos vuelto a hacer modificaciones. Esto reproduce varias cosas, en particular lo que está acá son momentos dipolares de cada una de las bases. En amarillo está el momento dipolar de grano grueso y en azul o en rojo están los momentos dipolares de representaciones atómicas de Amber y de Charm, que son los mejores modelos para ADN que existen. Y bueno, simplemente para terminar con esto, sin ir demasiado en los detalles, una representación de este tipo, que es bastante simplificada, nos permite realizar simulaciones de dinámica molecular manteniendo la especificidad de la secuencia. Es decir, como ven aquí, o al menos se deduce de los tamaños de las esferas y de las posiciones, no es lo mismo una adenina que una guanina, o una timina, o una citosina. Entonces eso reproduce un apareamiento que está completamente no sesgado, es decir, no hay ningún tipo de enlace entre una timina y una adenina, a menos que no sean contiguos en secuencia. Nos permite reproducir bien lo que se llaman los parámetros helicoidales del ADN. El modelo reproduce bien la transición espontánea entre la forma A y la forma B. En particular, esto es bastante interesante, los valores de las constantes y de las interacciones de Van der Waals y electrostáticas fueron ajustadas para reproducir temperaturas de melting, es decir, de ruptura espontánea del ADN, y eso varía con la secuencia, la longitud de la doble hebra, la fuerza iónica, y por sobre todas las cosas, y esto es una cosa que sin falsa modestia el modelo reproduce mejor aún que muchos modelos atómicos, es la longitud de persistencia, en particular de las simples hebras. Después, bueno, reproduce cosas que se llaman de perfiles de respiración, es decir, cuánto dos bases se pueden mover entre ellas durante la dinámica. Y si uno hace una comparación entre las matrices de covarianza, o sea, un overlap entre las matrices de covarianza de simulaciones atómicas con simulaciones de grano grueso, lo que obtiene es un 65%, lo cual sugiere fuertemente que los perfiles de energía en los que se están moviendo, sea la simulación de grano grueso que la atómica, son bastante similares. Una comparación similar entre, por ejemplo, una simulación hecha con el campo de fuerza de Amber y una simulación hecha con el campo de fuerza de Charm, dan overlaps de matrices de covarianza que están en el orden del 70%. Es decir, que estamos bastante cerca de ser comparativos en cuanto a las diferencias que hay entre los campos de fuerza o de los perfiles de energía que recorren campos de fuerza atómicos con el nuestro. Lo que ven acá abajo, digamos, los globitos que están en rojo, son los papers que son relevantes para lo que estoy diciendo. Ahora me voy a saltar bastante en el tiempo, van a ver que hay muchos globitos que se pusieron en rojo. Y esto es la última implementación que hicimos con ADN, que esencialmente es un modelo de simulación de triple escala. No solamente dentro de CIRA están involucrados todos los parámetros para hacer simulaciones de grano grueso, sino que hemos demostrado para distintos sistemas que es posible mantener sistemas a distintas escalas simultáneamente. Entonces lo que les contamos es la conjunción, o sea, lo que se muestra esencialmente en este último paper del 2019, que bueno, lo hicimos con Matías, Ari Seida y Leonardo Darré. Es la posibilidad de combinar en una única simulación tres resoluciones distintas, es decir, la resolución atómica, o acá FG es de fine grain, o sea, grano fino, la simulación de grano grueso de CIRA, y lo que tratamos de representar acá es los orbitales electrónicos con estas nubecitas, para tener un tipo de simulación que esencialmente involucra tres niveles distintos de complejidad. Para esto lo que hacemos es aprovechar el motor de QMM, o sea, de Quantum Mechanics, Molecular Mechanics de Amber, y es verdaderamente con una complejidad computacional extra que es estrictamente hablando igual a cero, es decir, cuesta exactamente lo mismo armar un sistema de este tipo que un sistema QMMM en Amber, porque todo está dentro del mismo archivo de entrada. Uno puede armar un sistema que es QM, que digamos, está representado con estas esferitas, MM, que sería la parte atómica, y grano grueso. Eso está inserido en una esfera de agua atómica, inserto, no sé si es inserido, y después todo eso está embebido en una esfera de
de solvatación de grano grueso. De nuevo, la idea es dar algunos, digamos, un pantallazo general de las cosas, pero si uno va a comparar, por ejemplo, cuáles son las cargas parciales que resultan en la región quantum en función de la presencia o no de la interfase híbrida, lo que ve en la comparación en rojo y en negro es que rojo es una simulación estándar de QMMM, perdón, eso es en negro, y en rojo es una simulación de estas que llamamos QM-FG-CG, es decir, mecánica cuántica, grano fino y grano grueso. El motivo por el que me confundo cuál es la roja y cuál es la negra es que en realidad son bastante indistinguibles, es decir, dentro de lo que ven de las deviaciones estándar, los resultados que obtenemos sea para las cargas parciales que para los momentos de dipolo, en cualquiera de los casos son verdaderamente bastante buenos. Y esto abre como la posibilidad eventualmente verdaderamente de ir a analizar segmentos grandes, es decir, eventualmente hay simulaciones hoy en día de genes completos dentro de segmentos de cromatina, y esto lo que abriría es la posibilidad de estudiar verdaderamente la dinámica y probablemente incluso la reactividad dentro de conformes específicos en grandes asambleas de macromoleculares de ADN. Paso a otro aspecto del campo de fuerza y les cuento un poquito qué es lo que hacemos con proteínas. En este caso, les muestro solamente una representación de un aminoácido. Acá obviamente estoy mostrando solamente los átomos pesados en el caso de la lisina y cómo se compara con el caso de la lisina de grano grueso. La cosa que, digamos, probablemente es más interesante notar son los átomos del backbone. Los átomos del backbone se transfieren a grano grueso manteniendo la posición de 3 de los 4 átomos. Es decir, lo único que estamos dejando afuera es el carbono carbonílico, y eso nos da la capacidad digamos, le da a la representación del grano grueso la capacidad de describir de manera completamente no sesgada transiciones conformacionales. Después, digamos, esto sí es más parecido a otras representaciones de grano grueso, las cadenas laterales están representadas por 1 o 2 bits o centros específicos de interacción. Lo que ven acá en colores son, digamos, representan las cargas parciales, es decir, hay cargas parciales positivas o negativas dentro de cada uno de los bits y eso le da al campo de fuerza la capacidad de formar puentes de hidrógeno o interacciones son análogas a puentes de hidrógeno, en realidad en este caso son interacciones de 2 puntos en vez de 3 puntos, pero sí cosas también que son análogas a puentes salinos, etcétera, y por lo tanto también se vuelve sensible a la fuerza iónica. ¿Cuán buena es la representación de grano grueso para proteínas? Bueno, lo que ven acá en el eje de las X es una distribución de desviaciones cuadráticas medias de root mean square deviations, están en nanómetros, y lo que ven acá es la densidad de estructuras de PDB que caen dentro de esos valores. Cada vez que vamos a decidir realizar un cambio en el campo de fuerza, lo que hacemos es introducir un parámetro y probar cuánto eso mejora o no dentro de un conjunto de prueba de proteínas. Si lo que obtenemos es un desplazamiento de las curvas hacia la izquierda, lo cual quiere decir que nos lleva hacia valores de root mean square deviation dentro de un conjunto de proteínas que es más bajo, entonces los cambios son aceptados. Lo que se muestra acá es, digamos, la prueba que hicimos para un cierto conjunto de proteínas con el campo de fuerza que llamamos 1.0, este fue publicado en el 2015, y lo mismo para el campo de fuerza 2.0 que fue publicado en el año pasado. Y a partir del año pasado la parametrización fue también portada al motor de dinámica molecular de Amber, entonces lo que se ve es que hay, digamos, una mejoría progresiva, si bien estos dos, el violeta y el verde, corresponden esencialmente a la misma física por debajo, es decir, el hamiltoniano es exactamente el mismo, hay claramente algunas sutilezas en los motores de dinámica molecular que hace que Amber nos dé resultados mucho más monodispersos y mejores. Como les decía, el ajuste de los parámetros estuvo siempre centrado en reproducir estructuras. Y en particular, el inicio de los parámetros fue centrado en reproducir estructuras pequeñas, como digamos pequeños péptidos en alfa hélice o en hoja beta,
etcétera, etcétera. Pero a partir de contactos y colaboraciones, en particular con el grupo de Fernando Chirdo en La Plata, y esto es trabajo de Ezequiel Barrera, que es un investigador argentino que también está en el grupo, nos llevó a considerar qué es lo que pasaría con la interacción entre pequeños péptidos, que no, en realidad no tienen una cierta estructura. Y fue bastante interesante porque el paper en el cual hicimos simulaciones de péptidos, esto es un péptido que se llama P3143, que es un péptido que está asociado con la gliadina, o sea, con la celiaquía. Creo que el paper fue publicado en febrero y un par de meses después salió la estructura de NMR de esos péptidos. Los péptidos experimentan una agregación espontánea, pero si uno va a ver la estructura que se publicó 2 o 3 meses después, con las que habíamos publicado nosotros en febrero del año pasado, lo que observa es este ajuste, digamos, es un RMSD fit entre CIRA en azul y la estructura NMR en amarillo. No solamente el ajuste es muy bueno, y esto hay que decir que es un caso bastante particular, tiene 4 prolinas, lo cual restringe bastante las libertades conformacionales del péptido, es decir, es más fácil ajustarlo. Resulta muy interesante ver qué es lo que pasa en los gráficos de RMSD bidimensional. En este eje abajo tenemos todos los modelos de resonancia magnética nuclear, y en este eje los conformeros que visita el péptido durante los últimos 100 nanosegundos de una simulación de un microsegundo. El cuadriculado que se ve, esencialmente, si uno mira acá en la escala, verde implica o indica verde o azul, indican valores de RMSD alto, mientras que amarillo o rojo indican valores de RMSD bajo. Lo que se ve es que esencialmente el péptido está explorando estados nativos y entra y sale de alguna conformación. Entonces, efectivamente, sugiere que el péptido tiene la capacidad, o sea, claramente subraya el hecho de que el campo de fuerza no está sesgado a buscar algunas conformaciones, o si está sesgado, lo hace de manera no excesivamente, digamos, que no le da un peso excesivo a alguna conformación más allá que otra, al menos en este caso, en este péptido. Y fue mucho más interesante también encontrar que en este paper que comentaba de resonancia magnética nuclear, se proponen un par de mutaciones. Entonces, claramente lo que hizo Ezequiel inmediatamente fue a ver cómo daban esas mutaciones en función de esos péptidos. Y bueno, el resultado, digamos, habla por sí mismo. Es decir, si uno se concentra en los ajustes de RMSD, la región roja es el punto donde se introdujo una mutación. Claramente, no solamente el campo de fuerzas logra describir el espacio conformacional, sino que también es sensible a mutaciones puntuales. De nuevo, esto es un péptido bastante particular y eso no implica de ninguna manera que verdaderamente esto logra reproducir folding ab inicio de algunas estructuras. Hemos tenido algunos ejemplos bastante interesantes y lo estamos explorando en este momento, pero estamos completamente lejanos a llegar a decir que logramos hacer folding de algunas cosas. La otra cosa que les quería contar es la capacidad un poco complementaria que les mostraba antes con el ADN de realizar solvatación a nivel de multiescala. Sin ir demasiado en los detalles, lo que el campo de fuerza incluye son modelos de agua atómica, que son los famosos esencialmente, T3P, SPC o SPC/E, pero también modelos de grano grueso que esencialmente son tetraedros que ajustan a la estructura del agua y que eventualmente tienen una granularidad que se incrementa progresivamente. Entonces, lo que uno puede hacer es correr simulaciones con esta topología de especie de sándwich, digamos, en la cual en el centro hay en este caso agua de grano grueso y agua de grano supragrueso. Estos 3 modelos los llamamos, bueno, water, obviamente es el agua común, Wat4 por los 4 puntos del tetraedro, y what else, que es todo lo que está más allá de Wat4. ¿Para qué sirve esto? Bueno, en realidad es una pregunta que nos hicimos por varios años. No teníamos ni idea para qué podíamos llegar a utilizarlo, sobre todo porque digamos, las propiedades del agua que reproduce Wattel son bastante pobres y son bastante vagas. Es decir, ya claramente es imposible volver a mapear una molécula de agua dentro de esto, que es una gota que representa 55 moléculas de agua. Pero sí, en ese momento nos dimos cuenta que utilizando ese tipo de trucos, y si la solvatación en triple escala no alteraba
los solutos atómicos, era posible, por ejemplo, utilizar este truco para acelerar enormemente las simulaciones de partículas virales, de lo que se llama en inglés VLP o Virus-like Particles. Es decir, cascarones virales como son resueltos en cristalografía o electromicroscopía, que contienen el caparazón de proteínas y están vacíos en la parte interior. Entonces, bueno, fuimos a hacer simulaciones, todo esto está publicado y bueno, lo van a ver en la línea de tiempo abajo en la próxima, pero esencialmente lo que mostramos que es perfectamente posible realizar simulaciones a nivel de grano fino, en este caso, utilizando esta triple escala y eventualmente mapear hacia arriba para virus de tamaño más grande. Esto es uno de los virus más chicos que se conocen, pero uno puede pasar a, este es el virus del triatoma, que es un virus que ataca esencialmente vinchucas y tiene una cierta potencialidad como arma virológica, digamos, contra las vinchucas, donde es endémico. Esto es un trabajo que realizamos parcialmente en colaboración con Diego Guerín. Y digamos, si el virus crece de tamaño, eventualmente uno puede ir a una conformación en la cual tiene solamente una representación de grano grueso para las proteínas y de supragrueso para lo que está todo, digamos, en el core en el interior de la partícula viral y en todo el exterior. No les muestro demasiados detalles, pero sí simplemente uno puede ir a comparar una serie de propiedades y verdaderamente es muy difícil encontrar diferencias entre la representación de triple escala y la representación completamente atómica. En particular, fuimos a ver cosas bastante sutiles como la coordinación de calcio en la superficie del virus, o si se concentran en el panel C, donde pueden ver las aguas cristalográficas, que son las cefalitas azules, y la densidad ocupacional de agua, digamos, que viene de simulaciones de nivel completamente atómico o de simulaciones de triple escala, y lo que se ve es que el ajuste, incluso a nivel de una simple molécula de agua, es bastante bueno. Si uno digamos, por cuestiones de conveniencia computacional, se restringe solamente a simulaciones de grano grueso, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo ahora en el grupo, y esto es trabajo que está haciendo Martín Soñora, que es un estudiante de doctorado, es hacer simulaciones comparativas de flavivirus. Lo que están viendo ahora es una partícula viral de encefalitis japonesa, y lo que se ve en el recuadrito arriba a la derecha es un triptofano, es el color verdecito más clarito, que como ven se empieza lo corro de nuevo, parte de una conformación en la que está completamente escondido. Ese triptofano pertenece a lo que se llama el loop de fusión, es decir, es una región que se expone eventualmente en el virus para insertarse en la membrana de la célula huésped. Entonces es posible realizar simulaciones a un nivel bastante grande, pero manteniendo la resolución del simple aminoácido, que en algunos casos puede no ser suficientemente buena para algunas aplicaciones, pero sí seguramente llega al límite de la biología molecular. Es decir, si yo tengo que hablar con un biólogo y tengo que proponerle un experimento, tenemos bastante confianza y bastantes casos de éxito en los cuales podemos proponer un mutante específico al cual el campo de fuerza, a pesar de ser grueso, sigue siendo bastante sensible. Las aproximaciones de este tipo de triple escala para este tipo de virus dan un speed up, es decir, una aceleración con respecto a las simulaciones atómicas, que están en el orden depende un poco del tamaño del virus, pero probablemente 300 o 400 veces respecto a simulaciones atómicas. Así que bueno, no sé cuánto tiempo me queda, supongo que 2 o 3 minutos, así que antes de terminar, hago un pequeño resumen y después voy a una parte un poco más militante de la historia. Dentro de lo que, digamos, de las ventajas del campo de fuerza, es que si le dan una chance van a ver que es extremadamente simple de utilizar. Dependiendo del tipo de simulación, lo que se obtiene es un orden de ganancia en cuanto a velocidad de entre 2 y 3 órdenes de magnitud. No lo mencioné acá, pero es completamente backmapeable, disculpen el anglicismo, pero esto quiere decir que se puede conseguir de nuevo detalle atómico de las simulaciones. Les mostré algunos ejemplos de simulaciones multiscala. Todas las interacciones, absolutamente todas, están dentro del hamiltoniano, es decir, no hay cosas que aparecen por afuera.
Esto es muy importante. Como funciona dentro del hamiltoniano, utilizamos electrostática de largo alcance y es una diferencia bastante distintiva del campo de fuerza. Al día de hoy tenemos representaciones para ADN, proteínas, lípidos, agua, modificaciones post-transduccionales, iones electrolíticos, es decir, sodio, cloruro y potasio. El paper de iones divalentes de metales, digamos, estamos por mandar la versión revisada y estamos escribiendo digamos, la parte de glicanos que incluye no solamente polisacáridos, sino modificaciones post-traduccionales en el sentido de glicosilación de proteínas. Dentro de las limitaciones de la cosa, cualquier estructura que dependa o de un agua atómica o dependa crucialmente de la formación de un puente de hidrógeno, por ejemplo, o de detalles que son excesivamente finos, va a tener altas chances de no funcionar. Es decir, las estructuras probablemente se van a romper. Recuerden que lo que les mostraba, que si bien es cierto que para la mediana en la distribución de los RMSD de proteínas está en el orden de 3, acuérdense que hay colitas en la distribución, es decir, que siempre hay alguna proteína que probablemente se puede ir hacia la cola de la distribución y dar RMSD que está en el orden de 5 o 6, lo cual sugiere que efectivamente la proteína se está desfoldando. Esto es intrínseco a cualquier representación de grano grueso. Hacer ligandos es complejo y esencialmente no hay recetas, no hay recetas buenas. Para el caso del ADN, la representación funciona muy bien para simple hebra o forma B. Las formas A y Z no las tenemos disponibles, pero esto, digamos, mal de mucho consuelo tontos, no sucede lo mismo para otros campos de fuerza. El RNA es terriblemente complicado y hemos tenido una larga historia de fallas en reproducirlo, o sea, no tenemos parámetros hoy en día. No lo hemos testeado para folding de manera exhaustiva, solamente para algunos péptidos. Y seguramente no es una buena idea utilizarlo para fenómenos de transporte, en el sentido de transporte de iones o de pequeñas moléculas, en la gran mayoría de los casos. Hemos publicado algunos papers de permeación de moléculas a través de poros, pero no necesariamente va a funcionar bien porque probablemente fenómenos de transporte requieren reconocimiento atómico en algunos casos. La última cosa que les cuento es que desde febrero, obviamente, igual que todo el mundo, nos volvimos coronavirólogos, y gracias a la disponibilidad que nos brindó el Centro de Computación de Alto Desempeño de Uruguay, que conocemos como Cluster UI, hemos puesto a disposición una serie de simulaciones. Esencialmente son todas las simulaciones de todas las proteínas que están siendo publicadas en el PDB. No sé los que están más viejos o más informados en la audiencia, más viejos que yo, ya empieza a ser complejo, pero probablemente me puedan retrucar. Creo que es la primera vez que se simula todo el proteoma conocido de un microorganismo de manera consistente, es decir, utilizando el mismo campo de fuerza y las mismas condiciones. Están todas las proteínas, creo, o al menos queda salir alguna en la última semana que no tengamos, pero estamos haciendo las simulaciones a medida que van saliendo, disponibles en la base de datos de Zenodo. Si buscan Siracov2 Initiative, están todos los datos crudos para analizar y eventualmente continuar simulaciones de 10 microsegundos o más en general. La única que no tenemos completa es la del spike, porque es una proteína enorme y eso, de hecho, lo está haciendo gente que tiene la capacidad de hacerlo y gracias a una colaboración con el grupo de Carlos Zimmerling. Esta es una simulación que ha hecho Linda Fallon, que es una estudiante en el grupo de Carlos, del spike que reconoce a la AC2 insertada en una membrana lipídica. Como se imaginarán, es un sistema enorme, incluso a nivel de grano grueso. Claramente, lo que les decía al principio, la representación de grano grueso aquí no solamente ahorra en tiempo de cálculo, sino que ahorra enormemente en el volumen de datos que hay que analizar y almacenar. Yo les decía al principio que habíamos comenzado a hacer esto hace 10 años y no es porque pensábamos que éramos demasiado buenos para hacerlo. En realidad, esto es una frase que dijimos con Ezequiel el otro día. El motivo por el cual empezamos a hacer cosas de grano grueso era porque no teníamos mucho más recursos y tuvimos algunas buenas experiencias. Y una vez estaba diciendo en una charla en Brasil que hacer ciencia en Sudamérica era como hacer ensalada de fruta con 2 limones.
Y un amigo, Guillermo Arantes, me dijo, el problema que tenés es un problema de actitud. Si tenés 2 limones, no tenés que hacer ensalada de fruta, lo que vos tenés que hacer es caipiriña. Y bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Si la vida está limones, hacemos caipiriña y con lo que nos queda, con las cáscaras, hacemos limonchelo. Y creo que es una actitud que es bastante interesante de mantener. Los científicos sudamericanos somos famosos en el mundo por encontrar soluciones alternativas a las cosas y a las limitaciones. Y esto lo digo porque el año pasado, dentro de una iniciativa de juntar gente que trabaja en simulaciones moleculares, se publicó un número especial en el Journal of Chemical Informational Modeling, que fue coordinado por, y esto también es interesante, por Teresa Soares y Habiba Wahab, 2 mujeres, ciertamente no de lugares demasiado agraciados en el mundo. Teresa es del norte de Brasil y Habiba es de una isla en Malasia. Las dos son editoras, o más bien editrices, de la revista. Y van a encontrar en ese número especial, creo que una foto relativamente actual de lo que se está haciendo en simulaciones en Sudamérica. Esto que se ve acá es el número de simulaciones que se encuentran en la literatura si uno usa, creo que las keywords Molecular Simulations y cualquiera de los países. Es decir, que en realidad permite mirar con un poquito de optimismo la biofísica o bioquímica o química o biología computacional que estamos haciendo en el continente. Yo con eso la dejo por acá, les agradezco mucho por la atención y obviamente que me encantaría responder alguna pregunta o comentario. Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Yo acá de nuevo. Tengo preguntas. Bueno, María Marta Branda, ella antes preguntó sobre una pregunta para Pablo, pero Pablo se tenía que ir, así que bueno, lo puedes contactar por mail. Pero ahora te pregunta a vos, Sergio, QMMM Coarse Grain, ¿ya se puede simular en GROMACS con CIRA? No, bueno, el problema es que no quiero hablar mal, pero yo sugeriría, pongámosla por la positiva, como solía decir nuestro actual presidente, sugeriría fuertemente usar Amber para hacer QMMM, más que GROMACS. Sí, me llamó la atención eso que mostraste de la diferencia entre GROMACS y Amber, porque en principio deberían hacer lo mismo, pero me hizo acordar a algo que dijo alguien del lado de Amber en un curso, que no me acuerdo exactamente porque yo recién estaba empezando a estudiar esto, pero dijo algo como la implementación de Amber en GROMACS, puedo estar diciendo mal, discúlpeme el que lo dijo, hablaba inglés igual que lo dijo, no fue Adrián. Me dijo, la implementación de Amber en GROMACS tiene algo raro que no nos da lo mismo que nosotros. Algo así, dijo, más o menos. Bueno, los algoritmos no son los mismos, digamos, para propagar la solución. Vuelvo a la página, así veo las preguntas. Los algoritmos no son los mismos, es decir, uno usa, digamos, hay una serie de diferencias. Los algoritmos para solvatar no son los mismos. O sea, el hamiltoniano, eso sí podemos garantizar que es exactamente el mismo porque lo escribimos nosotros. Pero hay diferencias en la simulación. Y de hecho, si uno corre, en eso estoy de acuerdo, si uno corre, lo he hecho en algún momento, si uno corre la misma simulación usando el campo de fuerza que está implementado en GROMACS con Amber, no da lo mismo. No da los mismos resultados. Además de que hay otros problemitas de reproducibilidad que tienen que ver con la aceleración en GROMACS que también, digamos, pueden llegar a jugar. Sí, después en algún otro lugar escuché algo de que GROMACS usaba, bueno, yo no soy experto para nada en esto, pero usa creo que Single Precision. Sí. Y ellos justificaban, no, pero después da bien, pero la gente de Amber decía, no, eso en realidad después no da bien. Hay maneras, pero perdés mucho en velocidad, de recuperar la reproducibilidad. Pero claro, sí, digamos, si querés ser más reproducible, sos menos rápido. O sea, es un trade-off. Claro. Y en ese gráfico igual me quedaba la duda. Vos tenés, decir, un set de proteínas que ustedes cuando hacen algún update simulan, ¿no? Sí. Y tenés el RMSD, me imagino, respecto a la estructura inicial, ¿no? Pero son proteínas que se sabe que no experimentan mayores fluctuaciones o sea, ¿cómo sabes? Son proteínas, ahí tiene una serie de requisitos, son cristalográficas, hay una sola, digamos, son monoméricas, son más pequeñas de 120 aminoácidos, hay una sola en la unidad asimétrica del cristal. Okay. En el conjunto contienen todos los elementos de estructura secundaria, o sea, son 20 proteínas.
O sea, tiene una serie, ahora seguramente me estoy olvidando alguna, pero es un conjunto de proteínas que en algún momento supusimos era representativo de una variedad estructural. Y son 20 porque, bueno, más o menos con una computadora de escritorio, en ese momento podías hacer un microsegundo o 2 microsegundos de simulaciones al día de cada proteína de estas, entonces era una cosa que distribuido nos permitía hacer una reparametrización en algunos pocos días, o Claro. en un día si usábamos, digamos, depende de cómo lo distribuyéramos, etc. Entonces, Claro. digamos, había un conjunto de cosas. En la otra computadora. Fito pregunta, Sergio, ¿hay parámetros para RNA? ¿Cambia mucho respecto al DNA? Y abajo puso, bueno, no anda para RNA. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a los 2' probablemente. Entre otras cosas, la parametrización para ADN es relativamente fácil, en el sentido que uno lo que quiere hacer es la simple hebra, que tiene que ser lo suficientemente flexible, porque la longitud de persistencia está en el orden de 1,5 o 2,5 residuos, es decir, que se tiene que olvidar rápidamente de que lo que tenía atrás, y eso está dado esencialmente por el apilamiento entre dos bases, y después tiene que reproducir la forma B, y eso es relativamente fácil. Uno tiene esencialmente 2 targets, o una forma de orden o desorden. El ARN tiene muchas formas ordenadas, o sea, tiene muchos elementos de estructura secundaria, muchas posibilidades conformacionales que al posgreinizar perdés capacidades de relajar ciertas torsiones a lo largo del backbone. Sumado al hecho de que verdaderamente si querés reproducir, bueno, el apareamiento de Watson-Crick es fácil, tenemos ARN que hace forma A, eso fue fácil hacer. Pero después si querés hacer interacciones en el Sugar Edge o en el Hooksten o cosas por el estilo, necesitas tener todos los átomos para que se formen esos puentes de hidrógeno o puentes de hidrógeno-like interacciones que lo estabilicen. Además, en algunos casos de puente de hidrógeno que hace el O2' con el fosfato. Entonces, hacer modelos de grano grueso de ARN nos ha resultado difícil. Hemos probado varias veces con varias aproximaciones y no hemos logrado verdaderamente tener una cosa que sea más o menos decente. Hay que decir que los modelos de ARN atómicos todavía no son perfectos, digamos. Tienen problemitas todavía. Sí, son de los menos desarrollados, ¿no? Sí. Avanzados, digamos. Sí. Después Perdón por la emoción, Fito, pero así veo el chat. Ah, sí. Verónica Milesi pregunta, dice, excelente. Respecto a lo que contaste de la simulación del péptido, ¿es factible identificar y predecir si alguno de los distintos conformeros podría interaccionar con las membranas lipídicas? Las membranas tirapunta. Sí, uno de los primeros papers digamos que hicimos con fosfolípidos, que no conté prácticamente nada sobre los fosfolípidos por cuestiones de tiempo, pero tenemos una versión, la verdad que sin falsa modestia, bastante buena de fosfolípidos. Fue justamente explorando la capacidad de insertarse en membranas de péptidos de distinto tamaño, no mutantes, pero sí de distintos tamaños. O sea, distintos metabolitos de un péptido desde, creo que 12 hasta 21 aminoácidos. O sea que sí, algunas cosas de esas hemos hecho. Ok. Y Irene pregunta, dice, buenísima la charla. Respecto de la simulación del péptido, ¿podés ver si interacciona con una región proteica? ¿Te da un score si más de una? Es una cosa que tenemos en la lista de cosas para hacer, digamos, y tenemos algunos buenos sistemas para probarlo. La verdad no tengo buenísimas... digamos, lo que pasa es lo siguiente. Cuando vos analizás el número de contactos nativos en una interfase proteína-proteína, lo que vemos es que perdemos bastante. Perdemos, no sé, en los peores casos llegás a perder hasta el 80% de los contactos nativos. Y eso razonablemente está asociado a la pérdida de especificidad en los contactos. Porque, sin embargo, cuando uno va a analizar la superficie de manera no específica, la superficie proteína-proteína se mantiene bastante bien. Proteína-proteína y proteína-ADN se mantienen bastante bien. Lo cual sugiere que adentro la cosa se vuelve más promiscua. Entonces,
es una cosa que tenemos que hacer y que nada, no la hemos hecho por falta de tiempo de gente que se ponga a hacerlo. Pero sí, se podría usar para muestrear zonas. Es decir, tener una proteína y tirarle un péptido o muchos péptidos alrededor y hacer un muestreo. Yo lo que tengo la impresión es que debido a que la superficie de grano grueso normalmente es más chata que una superficie atómica, de manera análoga a lo que contaba con el tema del reconocimiento de las redes neuronales, mientras vos más detalle perdés, aunque sean los detalles de los hidrógenos, menos lográs reconocer. Entonces acá estamos perdiendo mucho detalle. Entonces lo que vas a tener, sí, pueden ser funciones de puntaje, pero van a ser medio pobres. Eso probablemente se puede compensar con estadística, que es muy barato hacerlo. Entonces probablemente, y eso es lo que tendríamos que hacer, probablemente se puede jugar con estadística. Es decir, hacer simulaciones más largas, etc. Claro, sí, esto es lo que hablábamos el otro día, como estábamos probando. Sí, sí. Y después te quería preguntar yo, de proteínas plegadas no mostraste mucho, pero bueno, algún gráfico de RMCF que más se veía que encajaba bien, pero movimientos colectivos, ¿han mirado? Si reproduce al menos lo mismo que la simulación atómica, puede que tampoco sea el perfecto, pero... En algunos casos sí, creo que el más bonito de todos es el de la calmodulina, en el que logramos reproducir el reconocimiento específico del péptido. Digamos, la calmodulina se abre y explora RMSDs del orden de 3 nanómetros, o sea, verdaderamente se abre. Sí. Y una vez que le ponemos el péptido en una mano, perdón, es que estoy invertido. Una vez que ponemos el péptido en una mano, la otra mano, que se llaman EF hands, los motivos, por eso digo mano, la otra mano F logra encontrar el péptido y logra abrazarlo, con excursiones, digamos, bastante grandes. Después sí, en algunos otros casos de proteínas más grandes, sí se ve que los modos normales en algunos casos son, al menos los primeros, son bastante coincidentes, es decir, los movimientos de gran escala. Sí, sí. Hemos probado con algunas proteínas de membrana, como las conexinas, cosas del estilo. Ok. Y si quisieras, te hago otra pregunta suelta. Si quisieras obtener algún parámetro, digamos, de cinética, ¿el tiempo en este coarse grain tiene alguna... ¿Cómo se relaciona con el tiempo real? ¿O es solo un time step? Pero en realidad perdes la información del tiempo. Mitad sí, mitad no. Sí, digamos, esa es la pregunta del millón, y uno en realidad no lo sabe nunca. Es decir, porque no sabemos el tamaño de los pozos o de las barreras de potencial, por lo tanto no sabemos el tiempo que le toma. Claro. O sea, el tiempo es proporcional a la energía o a la altura de la barrera. Entonces, como no sabemos bien cuánto aplanamos o si aplanamos completamente algunas barreras, hay cosas que suceden espontáneamente en el grano grueso y otras no. Pero, habiendo dicho esto, que esencialmente lo que estoy diciendo no tengo ni idea, sí digamos, el ajuste de algunos parámetros, por ejemplo en el ADN, fue hecho teniendo en cuenta vibraciones que sí estaban ajustadas a, digamos, vibraciones entre las bases, que estaban ajustadas a datos de espectrometría. Lo mismo para los tiempos de formación y ruptura de puentes salinos, que están en el orden de los nanosegundos. Los parámetros, por ejemplo, de lisina y glutamato están ajustados para reproducir oscilaciones en el orden de los nanosegundos. Cosas de ese estilo. Pero después, para los grandes cambios conformacionales, razonablemente el grano grueso va a ser más rápido y ahí el tiempo un poco se pierde. Claro. Si vas a ver, por ejemplo, los coeficientes de difusión de fosfolípidos, andan 4 veces más rápido que los coeficientes de difusión que te esperás de fosfolípidos reales. O sea, en algunos casos es posible decir, bueno, entonces el tiempo acá es tantas veces el tiempo real. No es claro en todos los casos que puedas llegar a decir eso. Ok, bien, gracias. Bueno, estamos. Te agradezco de nuevo. No le puedo agradecer a Pablo porque se tenía que ir, pero bueno, gracias a los dos speakers y después Pablo del video. Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto porque quiero empezar a jugar con Cira. Bueno, con mucho gusto. Así que gracias a ustedes y nosotros estamos siempre acá y ustedes también. Estamos todos encerrados. Sí. Lo agrego a Javier, no sé si querías agregar algo más. Bueno, tenemos el próximo webinar es el 8 de julio. Lo haremos más a la misma hora. De todos los países. Próximo webinar, como va a ser muy cristalográfico, yo voy a hacer la conexión, pero voy a ceder el hosting a Javier. Sí.